Dos muertes a tiros por parte de los agentes del ICE en este mes de enero de dos ciudadanos estadounidenses han conmocionado a la sociedad en este país. Primero fue René Gut, después Alex Preti. Ninguno de los dos, como han probado las imágenes, suponían una amenaza para la seguridad de estos agentes migratorios. Son los casos que han removido y movilizado a la población como nunca antes en esta nueva legislatura contra una política de Donald Trump, pero no son los únicos. Según las propias cifras del ICE, sus agentes han matado a tiros al menos a 7 personas en el país en el último año. Vamos a analizar lo que está pasando, qué se pretende con estas acciones y cómo se busca o se va a tratar de frenar. Y lo vamos a hacer en compañía un miércoles más de Ana Bosch, nuestra compañera de Internacional. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Pero Ana, lo primero, antes, lo último, lo que parece un tibio reconocimiento de que algo ha estado mal y el anuncio de una desescalada por parte de Donald Trump. It's a very sad situation. We're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. It's a very unfortunate incident. We're going to de-escalate a little bit. Vamos a irnos lo primero también en directo a Minneapolis. Ahí está la corresponsal en Nueva York, enviada especial a este estado, Ángela García Romero. Ángela, ¿se nota en el ambiente este amago de desescalada de Trump? Pues sí se está notando, pero creo que es importante destacar que desescalar no es poner fin al operativo y por eso el despliegue de agentes federales sigue siendo muy visible y el miedo sigue estando muy presente. Eso sí, tanto vecinos como administraciones locales valoran positivamente este cambio de Donald Trump, pero insisten en que van a seguir movilizándose porque su objetivo es que se ponga fin a todo el operativo y que no van a estar satisfechos hasta que no se marche hasta el último agente. Además, también nos dicen muchos de los vecinos que el daño ya está hecho y que no creen que vaya a haber consecuencias por lo ocurrido hasta ahora. Y aunque Greg Bovino se marcha ahora de Minneapolis, están pendientes de ver cómo va a actuar de ahora en adelante el nuevo jefe del operativo, Tom Homan. Ángela, precisamente Greg Bovino se marcha. Esta tarde hay una manifestación, no sé si en contra del que ha sido el rostro de la represión de la ciudad o para celebrarlo. ¿Su cese se celebra como un éxito de la movilización ciudadana? Pues sí se está celebrando como un éxito de la movilización ciudadana y especialmente de las protestas, pero también del importante papel que han jugado los observadores, porque han sido ellos quienes han grabado y han denunciado todas las actuaciones de las últimas semanas. Además, recordar que tanto René Gut como Alex Preti, los dos eran observadores, pero hablábamos de las concentraciones que hay convocadas para esta tarde, pues más que para celebrar este pequeño paso, son para pedir que haya consecuencias. Estábamos diciendo, por un lado, que piden que termine completamente este operativo, por lo tanto siguen las movilizaciones, pero también se está pidiendo que haya consecuencias por lo que ya ha ocurrido hasta ahora. Por eso esta tarde, en torno al Tribunal Federal, hay convocadas distintas manifestaciones en contra de Greg Bovino, y deciros que estas manifestaciones se suman a las que ya se han sucedido en los últimos días. Eran movilizaciones sonoras frente al hotel de Greg Bovino, porque muchos vecinos nos cuentan que han intentado hacer que su estancia aquí en Minneapolis fuera tan incómoda como lo ha sido para ellos. Muchas gracias, Ángela, en directo desde Minneapolis. Bueno, lo último, parece que Trump ha regulado, que ahora intenta cambiar, Ana, los ánimos tanto en Minneapolis, en Minnesota, y da la impresión de que no solo que las cosas no le han salido como querían, que incluso se le han vuelto un problema, ¿no? Sí, hablabais de Greg Bovino y para quien no tenga en mente quién es Greg Bovino, era el militar, el agente de la policía de fronteras, en principio pensado para la frontera del sur, la frontera con México, pero que estaba en Minnesota, que está frontera con Canadá. Es el que ha liderado todo el despliegue, no ya en Minnesota, en Minneapolis, sino los anteriores, en Chicago, en Los Ángeles, y que además se ha caracterizado por su estética, lo estamos viendo en estas imágenes, una estética dura, una estética en la que ha, por ejemplo, usado un abrigo como este que estamos viendo, que recuerda a los abrigos que llevaban los nazis. Aquí es otra imagen y
quitarlo de ahí, lo que decía, se interpreta como la primera desescalada, y decir también que le han quitado el acceso a las redes sociales, porque digamos que no era precisamente un ejemplo de comunicación tranquila. Y efectivamente, tú lo decías, no parece que le haya salido bien, está reculando una vez más, ha reculado con Groenlandia, ha reculado con los aranceles, ha tenido que recular aquí, pero esto es más grave porque esto es interno. Esto es interno y es en la cuestión que era la principal baza de Donald Trump y que lo ha sido desde la primera presidencia, que es la lucha contra la inmigración. Todas las encuestas dicen que incluso para sus votantes es excesivo lo que se está haciendo. El uso de la fuerza es excesivo, no están de acuerdo con estos métodos, están de acuerdo con el objetivo, pero no están de acuerdo con los métodos. Y ya el colmo es que, como el último caso, el de Alex Pitty, él llevaba, no había desenfundado, pero él llevaba un arma. La razón que dan en el gobierno es que tenían derecho a matarlo porque llevaba un arma. El derecho a portar armas es un derecho constitucional, refrendado recientemente por el Tribunal Supremo y, sobre todo, está en la médula de un sector de votantes acérrimos de Donald Trump. Y ha ido a dar ahí cómo está cuestionando el derecho a portar armas. Es decir, lo importante es no las protestas, por así decirlo, esperables por parte de los sectores progresistas de la sociedad, sino que está teniendo críticas dentro de su partido y dentro de su electorado. Hemos llamado a este espacio hoy Minneapolis en contexto y eso nos obliga a explicar algunas cosas básicas sobre el ICE, sobre esta policía migratoria. ¿Cuándo la crearon? ¿Cuándo empezó a operar? ¿Y por qué la crearon? Es importante echar la vista atrás. Se crea dentro de un nuevo departamento que se creó en 2002, que fue el Homeland Security, algo así como la seguridad de la patria, aquí lo traduciríamos por el Ministerio del Interior, y esto lo crea George Bush después de los atentados del 11 de septiembre. Es decir, se está pensando en controlar la inmigración en la que pueden venir camuflados potenciales terroristas. Eso es lo que está en la mente de ese departamento y del ICE o del ICE, como queramos llamarle, cuando se crea en 2002. Luego, sobre todo con Donald Trump, se convierte en un poco menos que un ejército del gobierno, un ejército bis, para ir contra todo aquel que sea sospechoso de estar en situación irregular en Estados Unidos. Y poner datos a lo que comentaba Sara, la enviada especial en Minneapolis. En Minneapolis han desplegado a 3.000 de estos agentes, que la mayoría, insisto, son de las patrullas de la frontera con México, 3.000, cuando el total de policías en Minneapolis son 600. Es decir, hay más del triple mandados ahí con los métodos que estamos viendo, más del triple de lo que es las propias fuerzas de orden público de Minneapolis. ¿Y cómo actúan? Porque lo que hemos visto en las imágenes que nos van llegando son todo tipo de abusos, entran en casas sin órdenes judiciales, detenciones más que cuestionables, violentas. Efectivamente, es eso, y además hay recientemente, en septiembre, el Tribunal Supremo, recordemos, un Tribunal Supremo aplastantemente conservador, 6-3 jueces son conservadores, y de esos 6-3 los eligió Donald Trump, ha defendido y ha autorizado a estos agentes de la Policía Frontera y agentes de inmigración a algo que era anatema hasta ahora legalmente, y era que pueden detener a alguien por el aspecto que tiene o por el acento que tiene. Y eso ha llevado, por ejemplo, en Minneapolis, a detener no ya, por supuesto, a cualquiera que tenga
un acento que no sea, que consideren que no es de un nativo, de un anglo nativo, sino que ha llevado a detener, además de a hispanos y a somalíes, que están en el ojo, en el punto de mira, en el caso de Minneapolis, de somalíes, sino también a nativos americanos, porque como no son lo suficientemente pálidos y algunos tienen rasgos indios, han ido, o sea, se da la paradoja, si lo miramos con una perspectiva histórica de siglos, tienes ahí a descendientes de inmigrantes deteniendo a un nativo americano por ser un presunto inmigrante ilegal. Y luego dar otra cifra, además de los 2 muertos por bala, por disparo, a bocajarro de los policías, además de estas 2 muertes en las últimas 3 semanas, durante el último año han muerto 32 detenidos que estaban bajo custodia del ICE. Es decir, hay muchas voces que piden, por favor, una investigación a fondo de esos métodos. Vamos con las reacciones políticas que están teniendo estos abusos. Los demócratas, que es verdad que gobiernan en Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, han sido muy contundentes, pero a nivel estatal de todo Estados Unidos están tratando de ver opciones, a ver cómo se organizan y cómo pueden frenar esto, pero también hay voces que empiezan a pedir dimisiones dentro de las filas republicanas, ¿no? Hay algunos dentro de las filas republicanas, no son muchos, pero ya la gota que ha colmado el vaso ha sido la muerte, iba a decir asesinato, pero no puedo decirlo porque es una figura jurídica y para ello no tengo base, ¿no? Pero el haber matado a este último ciudadano estadounidense. Pero además lo que están haciendo, recordemos, los Estados Unidos son un país federal, y esa es otra de las cuestiones que hay en este contexto de Minneapolis, y es la tensión entre el gobierno federal, lo que son competencias del gobierno federal, y las que son de los estados. Entonces, lo que están haciendo muchos estados donde los demócratas tienen la mayoría en el legislativo, en el equivalente al Parlamento, al Congreso de sus estados, es estar cambiando las leyes justamente para restringir la capacidad de actuación de estos agentes de migración. Hemos tenido a 2 expresidentes demócratas, a Bill Clinton y a Barack Obama, salir a la palestra en público y denunciar con declaraciones escritas, y lo que entre los críticos a estos métodos reclaman es que se pronuncie George Bush, porque dicen, mientras los únicos que se pronuncien en contra sean demócratas, claro, ahondaremos en el problema de fondo, que es la tremenda división, la tremenda polarización social de este país. Y entonces los demócratas, además, lo que amenazan con hacer es bloquear en el Senado, que es donde está pendiente, los presupuestos para este Departamento de Interior. Si lo consiguen, iríamos de nuevo a un cierre, como llaman ellos, a una paralización del gobierno federal. 2 últimas preguntas que te quiero hacer, pero que me interesa muchísimo, porque hablábamos un poco de esas detenciones arbitrarias, basadas un poco en la apariencia, partiendo de la base que las 2 muertes que ha habido en Minneapolis son de 2 ciudadanos blancos estadounidenses. ¿Esto va de inmigración o esto va de una batalla más allá de los que no son los nuestros, o de qué estamos hablando? Datos. En número de inmigrantes en situación irregular estimados, hay 2 estados, por ejemplo, que son Florida o Texas, que tienen 10 veces más inmigrantes en situación supuestamente irregular. Donald Trump no ha hecho nada en los estados de Florida y de Texas. Qué casualidad que son estados gobernados por su partido, por el republicano. En el caso de Minneapolis, la inmigración irregular la hay, existe, pero no tiene nada que ver con esos estados, pero qué casualidad, es un estado gobernado por demócratas y que desde 1976, desde hace 50 años, en las presidenciales vota siempre demócrata. No solo eso, sino que el gobernador actual, Steve Walz, que fue el candidato a vicepresidente con Kamala Harris
en las elecciones del 2024. Es decir, en los Estados Unidos pocos son los que ponen en duda que detrás de esto hay una campaña dirigida contra los estados y las ciudades gobernadas por demócratas, estados y ciudades que se han llamado refugio, es decir, donde no iban a aplicar las leyes federales contra la inmigración, y que en el fondo hay quien dice que lo que se busca más que eso es todavía más, es desestabilizar el país. Ahí te quiero hacer una última pregunta brevemente, porque claro, ¿a dónde nos lleva esto? Ahí no estamos hablando de teorías conspiranoicas, sino de teorías fundamentadas que te están hablando y poniendo ya sobre encima de la mesa que precisamente lo que se busca es desestabilizar el país con algún objetivo que no sé cuál es. El presidente Trump a menudo apela a que no le va a quedar más remedio que decretar el estado de emergencia. En el lado demócrata, más de uno, por ejemplo, el gobernador de California, que es quien está haciendo la oposición más visible a Donald Trump, pone en duda que se vayan a celebrar las elecciones legislativas de noviembre de este año, e incluso pone en duda que vayan a celebrarse las presidenciales del 2028. Eso, digo, es una tesis que tienen en el lado demócrata. Antes de terminar, no queremos olvidarnos de los que ya han sufrido las consecuencias de esta política migratoria. Liam, con su mochila y su gorro de orejas azul, le puso un rostro a la crudeza. Pero son muchísimos más, detenidos en Minnesota y el resto del país, y llevados a centros de detención como este de Texas. Familias enteras traídas de todo el país que piden que les dejen marchar. A los adultos les visten de verde, rojo y azul, a los menores de rosa y morado. Con datos de enero hay 68.990 migrantes retenidos en estos centros. Y así despedimos este bloque informativo. Muchísimas gracias, Ana Bosch, por habernos acompañado una tarde más. Muchas gracias. Buenas tardes.